Buen día, mi nombre es Ana Laura Ángel Armenta, alumna del módulo de Ginecología y Obstetricia, y en este video hablaremos acerca de la endometriosis. Los objetivos para esta sesión son enlistar la etiología e histogénesis de la endometriosis, mencionar las opciones diagnósticas, tanto las ventajas como las desventajas de cada método, y enunciar los sistemas de clasificación para la misma. Comenzaremos definiendo qué es la endometriosis. La endometriosis se define por la presencia de glándulas endometriales y estroma en una localización fuera del endometrio. Recordemos que la pared uterina tiene tres capas: el endometrio, el miometrio y la serosa o adventicia. El endometrio, también conocido como mucosa uterina, es una capa que va a tener epitelio columnar simple que va a estar sostenido por una lámina propia. Además, va a tener glándulas tubulares simples que se van a extender desde la superficie luminal hasta la lámina propia. El endometrio tiene dos capas, una capa funcional y una capa basal. La capa funcional es temporal, está en la superficie luminal y va a responder a las hormonas ováricas. Esta va a sufrir un engrosamiento y una descamación cíclicos, mientras que la capa basal es una capa permanente más delgada, profunda, y va a contener las porciones basales de las glándulas endometriales, y esta se va a retener durante la menstruación. Aproximadamente un 10% de todas las mujeres en edad reproductiva se va a ver afectado por la endometriosis. Muchas mujeres son asintomáticas, por lo tanto la prevalencia real va a ser difícil de estimar o de cuantificar. El método diagnóstico de elección es la laparoscopía, ya sea con o sin biopsia para el diagnóstico histológico. En mujeres asintomáticas, la prevalencia de endometriosis va a variar de entre un 6 y un 11%. La endometriosis es más frecuente y las tasas de prevalencia se encuentran entre un 20 a un 50% en las pacientes con infertilidad, y en aquellas pacientes con dolor pélvico crónico, la incidencia oscila entre el 40 al 50%. Algunos de los factores de riesgo son los siguientes: antecedentes menstruales y reproductivos, una edad más temprana de la menstruación, menor de 12 años, y ciclos menstruales más cortos, menores de 26 días, se han asociado consistentemente con la endometriosis. La nuliparidad también se ha asociado. Incluso se ha visto que por cada 3 meses de lactancia materna, la endometriosis se reduce en un 3%. Antropometría. Se ha observado una asociación inversa entre la endometriosis y el índice de masa corporal, así como con la relación cintura-cadera, es decir, a un menor IMC, un mayor riesgo de endometriosis. Igual lo mismo pasa con la relación cintura-cadera. El tabaquismo, el tabaquismo en realidad se ha asociado inversamente con el riesgo de endometriosis, ya que las mujeres que fuman tienen niveles más bajos de estrógenos. La dieta. Una mayor cantidad de grasas transinsaturadas nos pone en riesgo de desarrollar endometriosis, comparado con las personas que tienen una dieta alta en ácidos grasos omega 3 de cadena larga o en grasas monoinsaturadas. Incluso se ha visto que las personas que consumen verduras verdes y frutas tienen una menor probabilidad de desarrollar endometriosis. La exposición ambiental. Las sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, como el bifenilo policlorado y la dioxina, pueden influir en la endometriosis a través de la alteración de los niveles hormonales circulantes o de una disregulación del sistema inmunitario. Además de estos, existen otros factores como enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, la adenomiosis, enfermedades autoinmunes, etc. En cuanto a la fisiopatología, bueno, vamos a hablar de la etiología y también de la histogénesis. En cuanto a la patogenia, pues la causa definitiva de la endometriosis aún se desconoce, pero se han propuesto varias teorías. Estas son las principales. La primera, la teoría de la implantación directa o menstruación retrógrada. La segunda, la teoría de la implantación indirecta o diseminación hematógena linfática. La tercera, la teoría basada en la genética por una derivación a partir de células madre. La cuarta, la teoría de transformación in situ por metaplasia celómica. Y la quinta, la teoría embriogénica por los remanentes de Müller. La primera es la teoría de la implantación indirecta o la menstruación retrógrada a través de las trompas de falopio. Cabe mencionar que esta es la más favorecida en la actualidad. Lo que pasa aquí es que los fragmentos endometriales de reflujo van a invadir el mesotelio peritoneal y van a desarrollar un suministro de sangre para la supervivencia y para favorecer el crecimiento del implante endometriósico.
Se ha visto que las mujeres que tienen una obstrucción al tracto de salida van a tener una alta incidencia de endometriosis y esta se va a resolver a menudo después de aliviar la obstrucción. Más del 90% de las mujeres va a experimentar menstruación retrógrada, pero solamente una pequeña fracción va a desarrollar endometriosis. Por lo tanto, los factores que mejoran la implantación de los remanentes menstruales con defectos van a contribuir en su eliminación. Esta teoría no tiene relación alguna con la endometriosis que se encuentra fuera de la cavidad peritoneal. La segunda teoría es la teoría de la implantación indirecta por diseminación hematógena o linfática. En esta, la menstruación retrógrada pues no tiene relación alguna con la endometriosis que se encuentra fuera de la cavidad peritoneal. Para explicar esto tenemos esta teoría. El endometrio ectópico de las mujeres afectadas tiene una mayor densidad que los vasos linfáticos, lo que nos va a ayudar a promover la entrada de tejido endometrial en la circulación linfática. Y esto va a explicar la propagación de la endometriosis a los ganglios linfáticos centinelas pélvicos, a la ingle y al retroperitoneo en las mujeres afectadas. La tercera teoría es la teoría basada en la genética, a partir de la derivación de células madre. En esta, las células progenitoras que están dentro del endometrio y las totipotenciales de la médula ósea nos van a ayudar al crecimiento endometrial. Las células progenitoras en el endometrio se van a desprender y se van a sembrar en sitios ectópicos, mientras que las células mesenquimales, que provienen de la médula ósea, se van a diseminar, se van a diferenciar en implantes endometriales ectópicos, y estas células pueden ser la base de muchos de los implantes extraperitoneales. Esta teoría nos explica los casos de endometriosis en personas que lo desarrollan aún después de la histerectomía o incluso en hombres. La cuarta teoría es la teoría de la transformación in situ o metaplasia celómica. En esta, va a describir células pluripotenciales dentro del peritoneo parietal que se van a transformar en tejido histológicamente idéntico a lo que es el endometrio normal. El ovario y el progenitor del endometrio, los conductos de Müller, se van a derivar del epitelio celómico, lo cual nos va a explicar la endometriosis que afecta al ovario principalmente. Tal es el caso de endometriosis en personas que no tienen menstruación, como en niñas premenarcas, en varones tratados con estrógenos y orquiectomía por cáncer de próstata, y en pacientes que tienen agenesia de Müller. La última teoría, la quinta, es la teoría embriogenética. En esta teoría, nos sugiere que los remanentes de Müller a lo largo de su camino embrionario van a tener una diferenciación anormal, lo que nos va a llevar al desarrollo de endometriosis. Y esto se ha observado en estudios histológicos en fetos femeninos que muestran un endometrio ectópico. Los sitios anatómicos. Pues se ha visto que la endometriosis puede aparecer en cualquier sitio dentro de la pelvis o en superficies peritoneales extrapélvicas. Se dice que con frecuencia es multifocal. Las estructuras que afecta, pues, son las estructuras pélvicas, como los ovarios, el saco de Douglas, los ligamentos uterinos, las trompas y el tabique rectovaginal, uréteres y vejiga. Otras zonas distantes de la cavidad peritoneal o tejidos periumbilicales y ganglios linfáticos, pulmones, corazón, músculo esquelético o hueso. Los implantes los podemos dividir en superficiales o en infiltrantes profundos. Los infiltrantes profundos son aquellos que van a afectar estructuras vitales como los intestinos, la vejiga y los uréteres, y algunos autores lo han definido como aquellos implantes que miden más de 5 milímetros. Los endometriomas ováricos van a ser manifestaciones de endometriosis. Estos se van a observar como quistes ováricos que tienen paredes uniformes, que son de color pardo oscuro, están llenos de un líquido similar al chocolate diluido, y estos pueden ser uniloculados o multiloculados. En cuanto a las teorías de la patogenia de los endometriomas ováricos, existen tres. Uno es la invaginación de implantes de la corteza ovárica, otro por metaplasia celómica u otro por un ataque secundario de quistes ováricos funcionales. Aquí vemos una imagen del líquido que se encuentra en el interior del quiste ovárico, lo que le da el nombre de un quiste de chocolate por la apariencia que éste tiene. En cuanto a los mecanismos moleculares, pues la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, es crónica y es dependiente de estrógenos. Y se va a mostrar un crecimiento aberrante del tejido endometrial ectópico
y estos implantes endometriales ectópicos van a tener diferencias moleculares con respecto al endometrio eutópico, es decir, respecto al el endometrio que es normal en mujeres que no están afectadas por esta enfermedad, y este es el que va a recubrir a la cavidad uterina. Los mecanismos moleculares aberrantes en la endometriosis, aunque no se han definido por completo, pues sí se sospechan algunos, los cuales son los siguientes. Un entorno en el que predomina el estrógeno, una dependencia de estrógeno y una resistencia a la progesterona, inflamación, escape de la depuración por parte de mecanismos inmunitarios, invasión local y desarrollo neuromuscular y una predisposición genética. En las siguientes diapositivas vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. En cuanto al estrógeno, pues este va a intervenir como una causa de endometriosis y va a tener múltiples orígenes. El primer origen del estrógeno es que esta hormona es producida directamente en los ovarios de las mujeres. Otra es que los tejidos periféricos también producen estrógeno, esto por la conversión de los andrógenos ováricos y suprarrenales por acción de la enzima aromatasa. Lo que sucede aquí es que en los implantes endometriósicos van a expresar aromatasa y van a expresar 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa del tipo 1. Y estos son los encargados de convertir la androstenediona en estrona y esta última en estradiol, lo cual nos va a favorecer un aumento de estrógeno. Además, estos implantes van a tener una deficiencia de la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa del tipo 2 y esta deshidrogenasa del tipo 2 es la que nos va a ayudar a inactivar el estrógeno. Entonces, si está deficiente, pues no lo va a inactivar. Además, las células del estroma endometriósico también van a expresar el complemento total de los genes en la cascada esteroidogena y este va a ser suficiente para transformar el colesterol en estradiol y por lo tanto aumentar los niveles de estrógeno. Otro de los mecanismos moleculares es la resistencia a la progesterona. Esta va a ser por una concentración global baja de los receptores en el interior de los implantes. La excreción patológica excesiva del receptor beta-estrogénico en la endometriosis va a suprimir la expresión del receptor alfa de la progesterona, lo cual va a disminuir la inducción de su receptor en las células endometriósicas, que va a estar mediada por el estradiol. Además, va a haber una inducción de la supervivencia del endometrio arrastrado por el flujo. El endometrio normal no va a expresar aromatasa y va a tener mayores concentraciones de 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa del tipo 2, que es el que nos inactiva el estrógeno, en respuesta a la progesterona. Por lo tanto, si hay resistencia a la progesterona, pues se va a impedir el antagonismo de la progesterona sobre los efectos del estrógeno y va a provocar un ambiente favorecido por el estrógeno. Además, se va a intensificar la implantación del tejido ectópico, esto por una invasión de mesotelio, que es facilitada por una intensificación de la actividad de las metaloproteinasas de matriz. Estas metaloproteinasas de matriz son proteínas de la colagenasa que nos van a ayudar en el recambio endometrial durante la menstruación normal. Lo que pasa es que la progesterona reprime la actividad de las metaloproteinasas de matriz de forma normal y por consiguiente, si hay una resistencia a la progesterona en el interior de los implantes, pues se va a intensificar la actividad de estas y se va a favorecer la invasión del implante. Otro mecanismo es la inflamación. La prostaglandina E2 es el inductor más potente de la actividad de la aromatasa en las células del estroma endometrial. El estradiol, que es producido en respuesta a la mayor actividad de la aromatasa, va a aumentar después de la producción de prostaglandina. Y esto nos va a favorecer un circuito de retroalimentación positivo y nos va a potenciar los efectos estrogénicos. Además, la prostaglandina E2 también nos va a aumentar la actividad de las metaloproteinasas de matriz tipo 2, lo cual va a favorecer la angiogénesis y por lo tanto la implantación de estos mismos. Una inhibición in vitro de los receptores de prostaglandina E2 nos va a ayudar a disminuir el crecimiento de la lesión endometrial, la angiogénesis y la inervación. De ahí la correlación clínica con los fármacos antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan para reducir la formación de prostaglandinas y por ende pues nos van a ayudar a disminuir el dolor provocado por la endometriosis y todos estos mecanismos moleculares mediados por la inflamación. El sistema inmunitario, bueno, con la menstruación retrógrada, tanto los macrófagos como los linfocitos citolíticos naturales y los linfocitos van a eliminar el reflujo de tejido menstrual en la mayoría de las mujeres.
Por lo tanto, se cree o se ha visto que una disfunción del sistema inmunitario es lo que nos va a conducir al desarrollar endometriosis. Se ha visto que en las personas que tienen endometriosis tienen un mayor número de macrófagos en la cavidad peritoneal, lo cual va a estimular la proliferación endometrial. Además, la cantidad de linfocitos citolíticos naturales, aunque no se ve alterada en número, se va a ver alterada con una disminución de su citotoxicidad contra el endometrio, especialmente en etapas más avanzadas de la enfermedad. La actividad citotóxica de los linfocitos T contra el endometrio autólogo también va a estar trastornada, al igual que la inmunidad humoral mediada por las células B. Además, van a existir autoanticuerpos IgG e IgA contra los tejidos endometriales y ováricos en el suero y en las secreciones cervicales y vaginales de las mujeres que tienen endometriosis. Las citocinas también juegan un papel importante, en especial las interleucinas, que estas están involucradas o encargadas de la señalización de las células inmunitarias, y estas nos van a favorecer la producción o nos van a perpetuar la respuesta inmunitaria proinflamatoria, favoreciendo un ambiente inflamatorio. Además, el factor de crecimiento endotelial vascular, que es regulado por el estradiol en células del estroma endometrial y macrófagos del líquido peritoneal, va a estar aumentado en el líquido peritoneal. La genética. Aunque no se ha identificado un mecanismo de herencia genética mendeliano, sí se ha visto que hay una mayor incidencia de parientes de primer grado afectadas, lo cual nos orienta a un perfil poligénico y multifactorial. Del 4 al 8% de las hermanas o de las madres de mujeres afectadas tuvieron endometriosis, y también se ha visto una concordancia respecto a la endometriosis en pares de gemelas que son monocigóticas. Se han realizado diferentes estudios genómicos de vinculación amplia para la endometriosis y se han identificado ya varios genes y cromosomas que son candidatos para una investigación más profunda. El dolor crónico y la sensibilización al dolor. Aunque el mecanismo exacto para el dolor vinculado con la endometriosis no está claro, pues sí se ha visto que las citocinas proinflamatorias y las prostaglandinas, que son liberadas por los implantes endometriales, pueden ser una fuente de este dolor. Además, por un crecimiento nervioso de los implantes. Y bueno, este en su conjunto, habiendo una lesión endometrial que va a estar expuesta continuamente por los nervios sensoriales al entorno inflamatorio del implante, nos va a llevar a una sensibilización central y a largo plazo a un dolor pélvico de tipo crónico. Además, se ha visto que la resonancia magnética de cerebros de pacientes con dolor pélvico crónico, ya sea con o sin endometriosis, tienen una reducción del volumen de la sustancia gris talámica. Sin embargo, esto no se ha observado en personas que tienen endometriosis, pero que no tienen dolor pélvico crónico. Por lo tanto, nos lleva a concluir que el dolor pélvico persistente de la endometriosis no puede manejarse de una manera adecuada con tratamientos que aborden solamente los implantes endometriales, ya que va más allá de solo esto. En cuanto a los sistemas de clasificación, bueno, la extensión de la endometriosis va a variar ampliamente entre los individuos. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en 1997 desarrolló un esquema en un intento para clasificar a la endometriosis. Con este sistema, la endometriosis en el peritoneo, en los ovarios, en las trompas de falopio y en el fondo de saco de Douglas es cuantificada durante la operación, es decir, durante el acto quirúrgico. En los sitios mencionados se van a asignar puntos a la superficie afectada, al grado de invasión, a la morfología y a la magnitud de las adherencias acompañantes. Además, estas lesiones endometriósicas se van a subdividir morfológicamente en lesiones blancas, lesiones rojas y lesiones negras. Y se va a clasificar en etapas, en cuatro. Etapa 1 mínima, etapa 2 leve, etapa 3 moderada y etapa 4 intensa o grave. En esta imagen podemos ver la estadificación de la endometriosis por la Sociedad Americana de Fertilidad y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en donde pues seguían un sistema de puntos como ya habíamos mencionado. En la etapa 1 va de 1 a 5 puntos y esta va a comprender pocas manchas o adherencias endometriósicas superficiales, como podemos ver aquí. En la etapa 2, esta ya va de 6 a 15 puntos y en esta ya va a haber pocas lesiones peritoneales y además pueden ser profundas, solas o en combinación con lesiones superficiales y adherencias en forma de película. En la etapa 3, ya moderada, va a tener puntos de 16 a 40 y esto a menudo va a incluir un endometrioma solo, como este, o en combinación con endometriosis superficial o profunda y o adherencias densas.
En la etapa 4 o severa ya es mayor de 40 puntos y esta se va a caracterizar por todos los hallazgos anteriores, además como por endometrioma ovárico bilateral y adherencias densas que van a conducirnos a una obliteración ya sea parcial o completa de la pelvis menor. Este sistema de estadificación va a tener sus ventajas, pero también va a tener sus limitaciones. Dentro de sus ventajas es que tiene una práctica generalizada, que es fácil de emplear y que tiene 4 fases que se van a recordar fácilmente. Mientras que las limitaciones o desventajas es que pues no establece una correlación con la infertilidad ni con los síntomas de dolor. Además tiene una escasa capacidad de predicción en cuanto a las calificaciones derivadas de la exploración visual subjetiva que se realizan durante la operación y no se va a cuantificar la enfermedad que va a afectar a los uréteres, a los intestinos o a otros puntos extrapélvicos. Debido a estas desventajas, pues se han desarrollado otros sistemas de estadificación y uno de estos, y que es el que se utiliza actualmente, es el ENSIAN, y este es para representar mejor la endometriosis por infiltrantes profundos. Este sistema de estadificación pues nos va a permitir clasificar la endometriosis superficial, ovárica, profunda y extragenital y las adherencias pélvicas. Esta es una descripción unificada y completa del tipo y de la gravedad de la endometriosis y nos va a servir para la obtención de imágenes preoperatorias a través del ultrasonido o a través de la resonancia magnética. Y esto nos va a ayudar a un estudio preoperatorio. Así nos va a ayudar facilitando la investigación clínica. Además, tiene la ventaja de que se puede clasificar de una forma no invasiva, analizando los síntomas y prediciendo las dificultades quirúrgicas. Otro sistema es el índice de fertilidad endometrial. Este se utiliza para predecir la fertilidad en pacientes con endometriosis. Este sistema va a combinar un sistema de puntuación de 10 puntos con los factores predictivos conocidos. Estos incluyen la edad del paciente, la duración de la infertilidad, embarazos previos, la clasificación que vimos primero, la función tubo-ovárica posoperatoria, así como la evaluación de las trompas de falopio, las fibras tubáricas y los ovarios. De los 10 puntos de valoración, solamente 2 puntos están directamente relacionados con la endometriosis. Por lo tanto, aunque tiene una amplia aceptación entre los cirujanos reproductivos, pues no es una clasificación propia para la endometriosis. Los síntomas. Bueno, el dolor es el principal. Y el dolor se puede manifestar de diferentes formas, como dismenorrea, como dispareunia, como dolor pélvico crónico o como otros menos frecuentes. En cuanto a la dismenorrea, pues va a preceder 24 a 48 horas antes de la menstruación. El dolor va a ser intenso, va a ser progresivo y va a ser menos sensible a los AINES y también a los SACO que en la dismenorrea primaria. Y la endometriosis por infiltrantes profundos no va a correlacionar con la gravedad y al inicio puede ser cíclico, pero con el tiempo puede volverse constante, y esto porque hay formación de fibrosis, cicatrización y adherencias. La dispareunia, esta suele provenir del tabique recto vaginal, del ligamento útero-sacro y de una afección del fondo de saco posterior. El dolor durante el coito se va a producir porque hay una tensión sobre los ligamentos uterosacros. El dolor pélvico crónico, la etapa de endometriosis no siempre se va a correlacionar con la gravedad del dolor, pero sí hay una mayor correlación positiva para el dolor con endometriosis por infiltrantes profundos. El sitio del dolor crónico va a variar según la ubicación de la lesión. Por ejemplo, si lo que está afectado es el tabique recto vaginal o del ligamento uterosacro, entonces vamos a ver que la paciente presenta dolor en el recto o en la parte baja de la espalda. Mientras que si la endometriosis está afectando el nervio ciático, pues la paciente va a experimentar dolor en la pierna. Otros tipos de dolor menos frecuentes es la disquesia, que es el dolor al defecar, la disuria y el dolor en la pared abdominal. Además, se ha asociado la depresión comórbida en pacientes que tienen dolor crónico relacionado con la endometriosis. La infertilidad. La incidencia de endometriosis en mujeres con subfecundidad va del 20 al 30%, y estas mujeres infértiles van a tener una mayor incidencia de endometriosis que las testigos que sí son fértiles. Hay una mayor prevalencia de las fases más intensas de la endometriosis en mujeres infértiles. Las adherencias es una de las explicaciones que se presumen de la infertilidad propia por la endometriosis,
ya que estas adherencias van a obstaculizar la captación normal del ovocito y por lo tanto su transporte por la trompa de falopio. Más allá de esta obstaculización mecánica, también intervienen otros defectos que incluyen perturbaciones en el desarrollo del folículo, en la ovulación, en la función del espermatozoide, en la calidad y el desarrollo del embrión y en su implantación propiamente. La cifra de fertilidad mensual para endometriosis leve es del 8.7%, con un índice acumulativo de embarazo anual de 47%. Para la endometriosis moderada es de 3.2%, y para la endometriosis intensa, que es la fase 3 y la fase 4, pues a menudo hay una deformación de la arquitectura tubaria y ovárica y como resultado, pues hay una disminución de la fertilidad e incluso ningún embarazo. Algunas de las mujeres con endometriosis grave que se han sometido a prácticas de fertilización in vitro tienen cifras menores de éxito de implantación y por lo tanto de embarazo que aquellas mujeres que tienen una endometriosis más leve. Ahora, en cuanto a los síntomas de sitios específicos, vamos a comenzar con las lesiones en recto sigmoides. Uno de los síntomas principales, pues, es el dolor con la defecación. Este dolor puede ser crónico o puede ser cíclico y puede estar acompañado de otros síntomas como estreñimiento, diarrea o hematoquesia clínica. Es importante que descartemos causas gastrointestinales de dolor pélvico crónico durante la valoración inicial de la paciente. Esta endometriosis por infiltrantes profundos en las vías gastrointestinales va a ir del 5 hasta el 12% y con mayor frecuencia va a afectar el recto sigmoide y con menor frecuencia el intestino delgado, el ciego o el apéndice. Estas lesiones generalmente se van a nada más a circunscribir a la que es la subserosa y la capa muscular propia, pero puede haber un ataque transmural de la pared intestinal. Si ocurre este ataque transmural, se va a reflejar como una obstrucción intestinal e incluso podría darnos un cuadro clínico que sugiere cáncer. El origen de estos síntomas es porque hay una fijación del recto a estructuras anatómicas vecinas y porque hay inflamación de la pared de dicho órgano. El diagnóstico se va a realizar con ecografía transvaginal, resonancia magnética o laparoscopía. El tratamiento se puede dividir en medidas conservadoras y en medidas quirúrgicas. Las primeras son a base de hormonoterapia y estas se van a reservar para aquellas pacientes que no tienen síntoma de obstrucción, mientras que el tratamiento quirúrgico incluye técnicas que afeiten la lesión sin abrir el recto o que extirpen los ganglios superficiales. Rara vez se requiere de una resección del segmento colorectal. Las lesiones del aparato urinario, pues hay que considerar endometriosis si persisten síntomas de las vías urinarias, aun cuando los resultados de los cultivos de orina sean negativos. Si la paciente tiene una afectación a la vejiga, va a tener disuria, dolor suprapúbico, polaquiuria, urgencia y hematuria. Si le está afectando la endometriosis los uréteres, puede tener dolor del ángulo costovertebral, puede tener obstrucción e incluso hidronefrosis, y esto nos va a conducir a una pérdida de la función renal. La prevalencia de este tipo de lesiones en las vías urinarias es del 2.6% y su diagnóstico se va a realizar por ecografía transvaginal, por resonancia magnética o incluso por citoscopía con toma de material para biopsia. El tratamiento es médico o quirúrgico. El quirúrgico va a depender de qué es lo que está afectando. Si lo que invade es la vejiga, pues se va a hacer una cistectomía parcial. Si lo que invade son los uréteres, se puede liberar al uréter constreñido por uterolisis, hacer una ablación segmentaria y una reanastomosis primaria o reimplantar el uréter en la vejiga. En cuanto a las lesiones de la pared abdominal anterior, pues estos endometriomas se encuentran en la pared anterior del vientre, lo que nos va a ocasionar dolor abdominal. Estos van a surgir en la cicatriz abdominal, resultado de una cirugía de útero o de una cesárea, y en otros casos no hay un vínculo con cirugías previas. Podemos ver que las incisiones de Van Stiel están afectadas de forma desproporcionada. Va a haber implantes dentro de la capa subcutánea, van a ser palpables y estos pueden afectar la fascia adyacente y con menos frecuencia se puede infiltrar el músculo recto abdominal. El diagnóstico se va a realizar por ecografía de la pared abdominal, una tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética o incluso una aspiración con aguja fina. El tratamiento para la mayoría va a ser quirúrgico. Consiste en quitar los implantes y esto nos va a ayudar a aliviar el dolor y a corroborar el diagnóstico. Las lesiones torácicas.
Se define como endometriosis torácica a la presencia de implantes dentro de la cavidad torácica y estos nos van a originar síntomas que se han descrito como menstruales o catameniales y van a incluir el dolor cíclico en el tórax o en el hombro, hemoptisis o hemotórax que aparece predominantemente en el lado derecho. El diagnóstico va a ser por tomografía computarizada de tórax y el tratamiento pues va a depender. Si hay un neumotórax catamenial, entonces se va a hacer una cirugía toracoscópica con penetración mínima. Se va a administrar GnRH o un progestágeno idéntico a los que se utilizan para el tratamiento de la endometriosis pélvica. Y si hay hemoptisis, pues se van a dar hormonas o alguna intervención operatoria. La valoración diagnóstica, pues vamos a iniciar con la exploración física. De manera predominante, la endometriosis se va a limitar a la pelvis y a menudo van a faltar señales visuales. Estas excepciones van a incluir cuando la endometriosis se encuentra en una episiotomía o en otro tipo de cicatriz quirúrgica, pero rara vez la enfermedad va a aparecer de manera espontánea dentro del perineo o de la zona perineal. En ocasiones podemos observar o identificar a la inspección en el cuello uterino o en el fondo de saco posterior de la vagina lesiones que se describen como en reguero de pólvora, que son de color azul o rojo. Estas van a ser dolorosas al tacto y van a ser sangrantes. Al hacer la valoración con espéculo, se ha observado que en 14% de las pacientes diagnosticadas por endometriosis tienen infiltrantes profundos. Al realizar el tacto bimanual, bueno, la palpación de los órganos del aparato reproductor nos va a revelar anormalidades anatómicas sugerentes de endometriosis. Y estas anormalidades anatómicas pueden incluir nódulos y dolor al tacto del ligamento uterosacro, lo que nos va a orientar a una enfermedad activa o a cicatrices en su trayectoria. Una masa quística en anexos nos va a orientar a un endometrioma ovárico, ya sea móvil o adherido. Un útero doloroso fijo en retroversión y un fondo de saco posterior fijo y firme también son orientadores de endometriosis. En cuanto al tacto rectal, pues es posible que detectemos algunos nódulos o dolor en el tabique rectovaginal. Los exámenes de laboratorio, aunque no son específicos para diagnosticar endometriosis, sí se utilizan diferentes pruebas para diagnosticar otras causas de dolor pélvico, es decir, para buscar diagnósticos diferenciales. Para excluir infecciones o complicaciones propias del embarazo, es necesario solicitar los siguientes estudios: una biometría hemática completa, un análisis de gonadotropina coriónica humana, un uroanálisis, cultivos de orina y de vagina y una muestra del cérvix con hisopo. Ahora, si se sospecha de endometriosis en el tracto urinario, es importante pedir niveles de creatinina y evaluar la función renal. Otros estudios son los marcadores séricos. El antígeno de cáncer 125 es un determinante antigénico en una glucoproteína que se va a encontrar en el epitelio de las trompas de falopio, en el endometrio, en el endocérvix, en la pleura y en el peritoneo. Y este marcador lo vamos a utilizar en la evaluación y vigilancia del cáncer de ovario. Sin embargo, en la endometriosis también puede elevarse y puede correlacionarse en forma positiva con la gravedad de la enfermedad, aunque tiene poca sensibilidad para detectar endometriosis leve, y pues parece ser una prueba que funciona mejor para etapas ya más avanzadas como etapa 3 y etapa 4 de la endometriosis. Otros biomarcadores son la VEGF, la hormona estimulante de tiroides TSH, y citocinas como la interleucina 6 y la interleucina 8. Sin embargo, estos ofrecen una poca precisión clínica. Recientemente, pues se han hecho estudios de microRNA para el diagnóstico. Estos microRNA son oligonucleótidos de RNA y son esenciales para modular la expresión génica. Varios de estos van a estar expresados de manera diferente en la endometriosis y estos incluyen MIR 125B 5P y la familia LED7 de microRNA. En cuanto al diagnóstico por imágenes, pues tenemos a la ecografía transvaginal, a la resonancia magnética y a la tomografía computarizada. La ecografía transvaginal va a tener una precisión adecuada para detectar endometriomas y nos va a ayudar a la exclusión de otras fuentes de dolor pélvico. Los endometriomas, la ecografía va a tener una sensibilidad para detectarlos del 64 al 90% y una especificidad del 22 hasta el 100%. Estos se van a observar como quistes con ecos internos homogéneos de bajo nivel en un patrón de vidrio esmerilado, y el tejido ovárico circundante va a ser normal. Estos tienen una apariencia muy similar a los quistes hemorrágicos del cuerpo lúteo.
Por lo tanto, es importante realizar ecografías seriadas para ver si estos desaparecen o no. Si desaparecen, pues será un quiste hemorrágico del cuerpo lúteo. Si no lo hacen, pues sí es un endometrioma. Estos endometriomas pueden ser uniloculares, pero es posible que encontremos algunos con tabiques de 1 a 4 que van a ser delgados y con menor frecuencia pueden ser gruesos o de paredes anchas. Si utilizamos el Doppler color, podemos ver focos con paredes ecogénicas que carecen de flujo. Este flujo va a ser periquístico, pero no va a ser intraquístico. Los endometriomas que se encuentran en mujeres posmenopáusicas son quistes multilobulares, en comparación con los uniloculares que se encuentran en pacientes en mujeres en edad fértil o reproductiva. Para lesiones superficiales o adherencias vinculadas, la ecografía transvaginal no va a ser adecuada, mientras que para lesiones infiltrantes profundas, como en el intestino o vejiga, sí va a tener una precisión adecuada. Y en cuanto a lesiones en el recto, va a depender principalmente de la experiencia que tenga el operador. La resonancia magnética, esta nos va a ayudar a aclarar la anatomía en busca de hallazgos ecográficos equívocos y va a tener una resolución mucho mejor que las interfaces en los tejidos blandos. Para los infiltrantes profundos, la resonancia magnética va a ser muy útil para la planificación preoperatoria. La tomografía computarizada tiene un papel limitado en la evaluación de la endometriosis porque tiene una poca sensibilidad para implantes pequeños y para placas. Sin embargo, se prefiere para endometriosis torácica y es adecuada para la evaluación del endometrioma en la pared abdominal. Y en algunos casos también es útil para evaluar endometriosis intestinal o ureteral. La laparoscopia diagnóstica es el método primario utilizado para el diagnóstico. Los hallazgos quirúrgicos son variables y a lo mejor van a incluir lesiones endometriósicas circunscritas, endometrioma o adherencias. En forma típica, estos implantes se van a localizar en la serosa de los órganos pélvicos y en el peritoneo pélvico. Y estas lesiones van a tener un color variable. Rojas se consideran lesiones endometriósicas más activas y superficiales, mientras que las lesiones blancas en su mayoría van a ser fibróticas y comúnmente van a involucrar capas más profundas. Y luego están las lesiones oscuras, como las lesiones negras o lesiones azules, que se van a describir como aquellas que se encuentran directamente debajo de la superficie del peritoneo y van a tener depósitos de sangre. En cuanto a la morfología y depósitos de hemosiderina. En cuanto a la morfología de estas lesiones, pues podemos verlas como ampollas lisas en las superficies peritoneales, como orificios o defectos dentro del peritoneo, o como lesiones estrelladas planas cuyas puntas se van a formar por una cicatriz circundante. Estas lesiones también pueden ser superficiales o pueden invadir a profundidad el peritoneo o los órganos pélvicos. La laparoscopia diagnóstica tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 95% para detectar endometriomas en el ovario. Como es muy alto este porcentaje, pues es raro que se necesite una biopsia para el diagnóstico. En esta imagen podemos observar en el inciso A lesiones marrones superficiales que están generalizadas. En el inciso B podemos ver una lesión vesicular o clara. Y en este mismo inciso B, en la flecha blanca, podemos ver cambios fibróticos blancos. En esta imagen, lo que estamos viendo es el ovario izquierdo, que tiene un quiste endometriósico o quiste de chocolate, que está drenando por aquí, y también va a haber lesiones superficiales rojas y lesiones negras. Aquí están las lesiones rojas y aquí están las lesiones negras. Y en esta última imagen, lo que vemos es un nódulo blanco endometriósico profundo. Aquí está, que está cerca del ligamento uterosacro derecho, y de este lado lo que vemos son lesiones mixtas en la bolsa de Douglas. En cuanto a la histopatología, pues las guías actuales no incluyen la valoración histopatológica ni la biopsia para el diagnóstico de endometriosis. Sin embargo, hay autores que sugieren que depender únicamente de los hallazgos laparoscópicos, en caso de no haber una confirmación histológica, nos va a originar un sobrediagnóstico. En forma específica, en las lesiones cicatriciales se va a advertir una mayor disparidad entre los hallazgos laparoscópicos y los histopatológicos. Para el diagnóstico histológico se va a necesitar que las glándulas y el estroma endometrial esté fuera de la cavidad uterina, es decir, que sean ectópicos. El depósito histológico de hemosiderina también va a ocurrir con frecuencia
Y la apariencia macroscópica de las lesiones del endometrio nos va a sugerir a menudo unos hallazgos microscópicos. Por ejemplo, desde el punto de vista histológico, las lesiones que son rojas se vascularizan con frecuencia, mientras que las lesiones blancas van a mostrar más a menudo fibrosis y pocos vasos. En esta imagen podemos ver en el inciso A una ecografía transvaginal con imagen de flujo Doppler de un endometrioma del lado izquierdo. Este tiene un aspecto unilocular en vidrio esmerilado y tiene una vascularización muy mínima. En esta imagen, en el inciso B, lo que es una resonancia magnética ponderada en T1 de una pelvis. Esta tiene un endometrioma bilateral, aquí lo vemos señalado por las flechas, y lo que vemos aquí por el asterisco es el útero. En esta imagen, la C, debido a la proximidad de los endometriomas, se dice que son ovarios besadores. Y también podemos ver hemosiderina posterior superficial, que es los depósitos de hierro, producto de la descomposición de la sangre, indicados aquí por la flecha amarilla. Al igual que podemos ver un nódulo fibrótico, aquí indicado por la flecha blanca, que se va a extender a través de la fascia mesorrectal y la grasa con anclaje serosa al recto. Aquí está. En esta imagen, esta es una fotografía intraoperatoria de un ovario izquierdo con un endometrioma roto, y el líquido que sale adentro del endometrioma es marrón, es espeso, lo cual le da el nombre de quiste de chocolate. Y también se muestra aquí en el asterisco, lo que vemos es el útero, y en esta flecha amarilla lo que nos está indicando es el ovario derecho que está normal. En esta última imagen podemos ver un portaobjetos teñido con hematoxilina y eosina, incluido en parafina, de una lesión de endometriosis profunda con células epiteliales glandulares, que son estas de aquí indicadas por la flecha negra, y además podemos ver células estromales que están indicadas por la flecha amarilla. Esto sería todo de la sesión de endometriosis 1. Esta es la bibliografía que pueden consultar si tienen alguna duda. Y en el siguiente apartado veremos endometriosis 2, que corresponde al tratamiento. Hola, buen día. Mi nombre es Sofía Liceda Ayala Herrera y el día de hoy continuaremos con el tratamiento de la endometriosis. Estos son los objetivos de la clase, los cuales consisten en describir los diferentes tipos de tratamiento para la endometriosis, incluyendo la laparoscopía quirúrgica, describir los diferentes abordajes para el manejo no quirúrgico de la endometriosis, describir los resultados y el pronóstico del tratamiento no quirúrgico y la identificación de las indicaciones para el manejo no quirúrgico de la misma. Iniciando, hay que tener en cuenta que el tratamiento depende de las quejas específicas de la paciente, la gravedad de los síntomas, la ubicación de las lesiones, los objetivos del tratamiento y el deseo de fecundidad, de fertilidad futura. Y las opciones del tratamiento que podemos ofrecer son los AINES, anticonceptivos orales combinados, progestágenos orales, andrógenos, agonistas y antagonistas de la GnRH e inhibidores de la aromatasa. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Aquí les presento el algoritmo de diagnóstico y tratamiento, el cual es como un resumen de la clase que abordaremos el día de hoy. Iniciando con los síntomas presuntivos de endometriosis. Tenemos que las dos principales síntomas, como vimos en la clase anterior, serán el dolor y la infecundidad. Iniciando con el dolor del lado izquierdo ante un dolor mínimo o perimenopáusico, podemos optar por la estrategia a la expectativa, de la cual hablaremos un poco más adelante. Con un dolor leve, podemos hacer uso de AINES o anticonceptivos orales combinados, progestágenos o un lapso de prueba con un agonista de la GnRH. Si persiste el dolor, podemos continuar con el abordaje de un dolor moderado o intenso, el cual consiste en realizar una laparoscopía diagnóstica o de tratamiento, el cual consiste en una extirpación, ablación o lisis de las adherencias. Ante este camino, tenemos el tratamiento médico posoperatorio y la recidiva. Primero, en adolescentes menores de 16 años, podemos hacer uso de los anticonceptivos orales combinados en el tratamiento médico posoperatorio. Si persiste el dolor, pasamos al abordaje de adolescentes mayores de 16 años, en el cual podemos ofrecer un agonista de la GnRH con o sin una técnica de refuerzo o anticonceptivos orales combinados. Y por último, en mujeres adultas, podemos ofrecer agonistas de GnRH
con o sin una técnica de refuerzo, danazol, anticonceptivos orales combinados, progestágenos o inhibidores de la aromatasa. En el caso de la recidiva, podemos ofrecer un tratamiento médico oportuno o una cirugía definitiva, si la paciente ya completó el número de hijos procreados, siendo el caso pues de la histerectomía, de la cual también hablaremos. Pasando al otro síntoma, que es la infecundidad, podemos hacer uso de citrato de clomifeno aunado a una inseminación intrauterina sobre base empírica. O también podemos realizar una laparoscopía, igual que en el otro abordaje, diagnóstica o de tratamiento con la lisis de las adherencias y proceder a una fecundación in vitro o superovulación combinado con la inseminación intrauterina. La estrategia médica. Esta estrategia es adecuada para mujeres con síntomas leves o en las que no hay manifestaciones y el diagnóstico se realizó por mera casualidad. En un estudio, mujeres con diagnóstico inicial por laparoscopía y con endometriosis mínima o moderada, en la segunda laparoscopía de revisión después de un año se observó que 29% de ellas había regresión de la enfermedad. En un 42% el cuadro no había cambiado, se había quedado igual, y en un 29% este había evolucionado. En muchas mujeres, los síntomas impedirán que se siga esta estrategia. Continuando con el tratamiento médico, va a tener dos funciones principales. La primera es atrofiar el endometrio ectópico y la segunda es disminuir la inflamación relacionada con la enfermedad. Haremos uso de AINES, anticonceptivos orales combinados, progestágenos orales, andrógenos, agonistas y antagonistas de la GnRH e inhibidores de la aromatasa. El tratamiento se va a iniciar ante la sospecha de endometriosis en una mujer que presente dolor pélvico crónico o después de una laparoscopía diagnóstica. Como régimen inicial, haremos uso de AINES combinados con anticonceptivos orales y podemos o no agregar un progestágeno. Si el tratamiento inicial no logra controlar el dolor, es conveniente cambiar a otro fármaco. Y después de uno o varios fármacos que no son efectivos, podemos hacer uso de la laparoscopía diagnóstica. Aunque el tratamiento médico mejore el dolor, las tasas de recaídas son altas una vez que el manejo del mismo se interrumpe. Y si la infertilidad es el síntoma de presentación, se necesitará un tratamiento que conserve la fecundidad sin suprimir la ovulación. Si la paciente tiene un dolor rebelde e intenso y ya completó sus planes de procreación, puede estar justificada la cirugía definitiva, la cual consta de realizar una histerectomía. Sin embargo, hablaremos de esta un poquito más adelante. El primer grupo de fármacos del que hablaremos son los AINES. Hay que recordar que las enzimas ciclooxigenasa COX-1 y COX-2 van a inducir la síntesis de prostaglandinas, que intervienen con el dolor y la inflamación presentadas en la endometriosis. El tejido endometriósico presenta concentraciones más elevadas de COX-2 que las observadas en un endometrio eutópico o normal. Los AINES vamos a utilizarlos como fármacos de primera línea para mujeres con dismenorrea primaria o dolor pélvico crónico por endometriosis sospechada o identificada. Estos van a inhibir en forma no selectiva las enzimas COX-1 y COX-2, las cuales disminuyen los niveles de prostaglandinas y por lo tanto alivian el dolor. Por otro lado, tenemos los inhibidores selectivos de COX-2, los cuales anulan solamente la isoenzima COX-2. Sin embargo, estos presentan riesgos cardiovasculares, por lo que utilizarlos en dosis mínimas posibles y por un lapso de tiempo más corto que se pueda es fundamental. Estos son algunos de los AINES más usados por vía oral para el tratamiento de la dismenorrea por sospecha o ya confirmada la endometriosis. Entre ellos tenemos el ibuprofeno con una dosis de 400 miligramos cada 4 a 6 horas, naproxeno 500 miligramos inicialmente, continuar con 250 miligramos cada 6 a 8 horas. También tenemos naproxeno sódico, ácido mefenámico y ketoprofeno. El siguiente grupo del que hablaremos son los anticonceptivos orales combinados, los cuales están compuestos por estrógenos y progestágenos. Estos van a ser usados como tratamiento inicial del dolor de la endometriosis, junto con los AINES que ya mencionamos. Van a tener como función inhibir la liberación de gonadotropina, disminuir el volumen menstrual y la desidualización de los implantes endometriósicos.
Van a brindar anticoncepción en mujeres que están buscando también esta función y pueden ser utilizados en dos diferentes regímenes. El principio es el cíclico de manera continua o sin interrupción, el cual nos va a dar una metrorragia de privación. Y el segundo es el régimen ininterrumpido, el cual nos ayuda a disminuir la frecuencia de dismenorrea y mejora el dolor pélvico crónico. Además de las pastillas, también podemos encontrar presentaciones como el parche o el anillo anticonceptivo. Los progestágenos. Van a tener una función de antagonizar los efectos estrogénicos del endometrio, causando una desidualización inicial y posterior atrofia endometrial. Como presentaciones tenemos los progestágenos orales, los de depósito o los dispositivos intrauterinos liberadores de progestágenos o lo que nosotros conocemos como el diumirena. Empezando con los progestágenos, tenemos el acetato de medroxiprogesterona o también conocido como MAP. Tenemos varias presentaciones, vía oral, intramuscular y subcutánea. En vía oral la vamos a utilizar en dosis que varían entre 10 a 100 miligramos al día. Como efectos secundarios de dosis altas podemos encontrar acné, edema, aumento de peso y sangrado menstrual. En la presentación intramuscular vamos a aplicar dosis de 150 miligramos cada 3 meses. Estos pueden retrasar la reanudación de menstruaciones y las ovulaciones normales. Esta no es recomendable para mujeres que planean un embarazo inminente. En las presentaciones subcutáneas tenemos la distribuida con el nombre de Depot Sub-Q Provera 104, que también es igualmente eficaz. Sin embargo, el uso prolongado de este fármaco nos va a llevar a una pérdida de la densidad mineral ósea, por lo cual hay que limitar su uso hasta 2 años y hay que comparar los riesgos y los beneficios del tratamiento si se planea usar por un largo tiempo. Otro progestágeno es el acetato de norelindrona, el cual es un progestágeno sintático de 19-nortestosterona. Vamos a iniciar con una dosis de 5 miligramos al día con incrementos de 2.5 miligramos al día hasta la menorrea o dosis máxima de 20 miligramos diarios. Esto nos va a proveer una reducción del 90% en la dismenorrea y el dolor pélvico, usado como tratamiento complementario con fármacos de GnRH para mitigar la pérdida ósea. De esto hablaremos un poquito más adelante. Por último, tenemos el sistema liberador de levonorgestrel, el cual administra levonorgestrel directamente al endometrio. Tiene aprobado su uso hasta por 5 años y en un estudio se vio que el dispositivo mejoró los síntomas en comparación con el manejo expectante, el MAP o los agonistas de GnRH. Es efectivo contra la supresión de la endometriosis posoperatoria. Sin embargo, se ha observado que es ineficaz para controlar los síntomas de endometriosis intestinal o para otros tipos de lesiones alejadas del útero. También podemos hablar del Nexplanon, lo cual nosotros conocemos como el implante de una varilla. Los datos sobre la eficacia de son limitados. En un estudio comparó el implante y el MAP de depósito y se reportó una eficacia comparable, siendo mejor el uso de MAP que de este implante, por lo cual no es una recomendación para el tratamiento de la endometriosis. Continuando con los agonistas de GnRH. De forma fisiológica, hay una liberación pulsátil de la GnRH, lo cual provoca una actividad secretora de las células gonadótropas en la hipófisis, causando una esteroidogénesis ovárica y por lo tanto la ovulación. Sin embargo, la administración continua pulsátil de la GnRH va a desensibilizar la hipófisis, causando la desaparición de la producción hormonal de los esteroides sexuales en los ovarios y por lo tanto intervenir con la ovulación. Esto es lo que nos provoca el uso de agonistas de GnRH. El cese de la producción de estradiol por los ovarios nos va a conllevar a un entorno hipoestrogénico. Elimina la estimulación que normalmente generan los implantes endometriósicos y provoca un estado pseudomenopáusico durante el tratamiento.
también tiene como función aminorar las concentraciones de COX-2. Esta es la función que nos van a permitir los agonistas de GnRH. Entonces, para su dosis, bueno, tenemos tres presentaciones: intramuscular, subcutánea e intranasal. Y estos, si son ingeridos, son inactivos. El primero que tenemos es el acetato de leuprolida, en dosis mensuales de 3.75 miligramos o dosis trimestrales de 11.25 miligramos, ambos por aplicación intramuscular. En uso menos frecuentes podemos encontrar la goserelina a 3.6 miligramos cada mes o 10.8 miligramos en forma trimestral por depósito subcutáneo. La triptorelina en dosis mensuales de 3.75 miligramos en inyección intramuscular. Sin embargo, esta no tiene aprobación de la FDA. Y la nafarelina en un régimen de 200 miligramos 2 veces al día por nebulización intranasal. Entonces, como un manejo en el alivio del dolor, tenemos los agonistas del GnRH. Estos podemos usarlos antes de la laparoscopía en mujeres con dolor pélvico crónico y con sospecha clínica de endometriosis. El acetato de leuprolida en depósito va a brindar una mejoría sintomática satisfactoria y no se plantea el uso de este fármaco para personas menores de 16 años, porque no se ha estudiado adecuadamente los efectos de los agonistas en la densidad de la mineral ósea a largo plazo. En mujeres con endometriosis confirmada quirúrgicamente, se ha demostrado una eficacia al administrar agonistas de GnRH para aliviar del dolor. Generan mayor alivio cuando se administran durante 6 meses, en comparación con el que se obtiene con el uso durante solamente 3 meses. A pesar de que el tratamiento de agonistas de GnRH es altamente efectivo, a menudo su costo y efectos colaterales, de los cuales ya hablamos, siendo el principal la pérdida de mineral ósea, favorecen como primera línea el uso de anticonceptivos orales combinados o los progestágenos. ¿Qué podemos hacer para mitigar esta pérdida mineral ósea? Pues podemos hacer uso de un tratamiento de refuerzo. Recordando, los efectos del hipoestrogenismo duradero impiden la administración muy amplia de los agonistas del GnRH, ya que nos van a provocar síntomas como los bochornos, insomnio, disminución del apetito sexual, sequedad en la vagina y cefaleas. Y la más importante de todas, la pérdida de la densidad mineral ósea en la columna y la cadera, la cual disminuye a los 3 y 6 meses de administrar un agonista de GnRH. Por lo tanto, hay que agregar un tratamiento hormonal debido al mayor riesgo de osteoporosis y los síntomas vasomotores. Entonces, como tratamiento complementario, tenemos progestágenos diarios o un régimen de dosis bajas de estrógenos con progestágenos. Puede usarse un agonista y esto permite que se pueda usar un agonista de GnRH por más de 6 meses. Se busca aportar suficiente estrógeno para llevar al mínimo las reacciones adversas del agonista de la GnRH, conservando el estado hipoestrogénico suficiente para suprimir la endometriosis, que es pues lo que estamos buscando. El límite de estrógenos no se ha establecido, sin embargo, se estima que hay un máximo de 30 a 40 picogramos sobre mililitro de estradiol. Entonces, un régimen que podemos utilizar como tratamiento de refuerzo es el acetato de norepinefrina a 5 miligramos vía oral con estrógenos conjugados o sin él en dosis de 0.625 miligramos cada día, lo cual nos va a ofrecer un alivio del dolor y conservar la densidad mineral ósea. Otro régimen es la aplicación transdérmica de 25 microgramos de estradiol más 5 miligramos de acetato de MAP diario. En un estudio se utilizó anticonceptivos orales combinados tradicionales como agentes de refuerzo y la magnitud de la pérdida ósea fue mucho menor o incluso fue ausente y mejoró la calidad de vida en mujeres que ya presentaban esta pérdida de densidad. El tratamiento se va a iniciar de manera simultánea con el agonista de GnRH. En el momento en el que nosotros demos como tratamiento a los agonistas, en el primer día hay que hacer uso del tratamiento de refuerzo. Y también se recomienda administrar un complemento de 1000 miligramos de calcio, dosis diarias, para pues que ayude a compensar esta pérdida. Ok, pasando a los antagonistas de la GnRH, tenemos como función suprimir la producción de gonadotropina.
No van a producir la liberación inicial o incremento rápido de las gonadotropinas, sino que la supresión de hormonas y esteroides sexuales es de forma inmediata. Entre estos tenemos la Elagolix, nonapéptido vía oral, dosis diaria en dos regímenes. El primero es a dosis bajas, aproximadamente 150 miligramos dos veces al día, los cuales reducen la dismenorrea y el dolor pélvico no menstrual. Y en una dosis alta, a 200 miligramos dos veces al día, la cual conduce a niveles más bajos de la dispareunia. Como ejemplos de estos fármacos tenemos Orilissa, el cual es el más adecuado como tratamiento de segunda elección después de los anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, su precio y el que solo esté disponible fuera de México, pues imposibilita un poco el uso de este. Vamos a proceder con los inhibidores de la aromatasa. En el tejido endometriósico ocurre la producción de estrógenos por medio de la aromatización de los andrógenos circulantes. Todo este eje ya lo vimos en la clase anterior. Esto explica la endometriosis posmenopáusica y los casos en los que los síntomas persisten a pesar del tratamiento. Los inhibidores de la aromatasa bloquean la acción de la aromatasa y producción de estradiol en sitios ováricos y extraováricos. La supresión de concentraciones de estrógeno. Hay una supresión de concentraciones de estrógeno, perdón, y efectos adversos hipoestrogénicos pueden ser similares a lo de los agonistas de la GnRH. Entre estos tenemos el anastrozol y el letrozol. Estos inhibidores podrían ser una opción cuando la paciente presenta endometriosis extrauterina, como vimos en la clase anterior. Una preocupación importante de estos fármacos es la formación de quistes ováricos, los cuales bloquean la conversión de andrógenos en estrógenos en la célula de la granulosa ovárica. Los inhibidores de la aromatasa aminoran la retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis hipotálamo, lo que origina menor producción de la GnRH, por lo cual hay un incremento de la LH y la FSH, las cuales promueven mayor desarrollo del folículo ovárico. Siempre deben de combinarse con un progestágeno, un anticonceptivo oral combinado o un agonista de la GnRH. Por todas estas opciones, reacciones adversas, pues se administran después de haber agotado las opciones de tratamiento médico y quirúrgico. Esto no es una opción que nosotros ofrezcamos a una paciente como primera línea por todo lo ya mencionado. Pasando a los moduladores selectivos de los receptores de progesterona o también SPRM, estos van a ser fármacos con variabilidad en su unión a receptores de progesterona. Los agonistas se van a unir a receptores y los inactivan. Sin embargo, los SPRM pueden activar o inactivar los receptores en una forma variable dentro de los diferentes tejidos. El primero del que vamos a hablar es el acetato de ulipristal, el cual está disponible para la anticoncepción de emergencia de dosis única. Su uso a largo plazo se vincula con cambios asociados al modulador del receptor de progesterona endometrial, y en un estudio se observaron cambios premalignos vinculados a su uso. Estos fueron pocos frecuentes y reversibles, sin embargo, también se observó una lesión hepática rara, pero grave e irreversible. Entonces, pues tampoco sería un fármaco que nosotros utilizaríamos como primera línea. Como la siguiente es la mifepristona. La FDA lo ha aprobado solo para la terminación del embarazo temprano. En pacientes con endometriosis, en un estudio, se vio que redujo el dolor pélvico y la extensión de la enfermedad, ya que expone el endometrio a estrógenos sin antagonismo de la progesterona. Los contras de este medicamento son los cambios endometriales, como la hiperplasia endometrial, cambios vinculados con el modulador del receptor de progesterona. Ahora, por otro lado, pasando a los moduladores selectivos de los receptores, pero ahora de estrógenos, o también conocidos como SERM, el primero del que vamos a hablar es el basedoxifeno o BZA. Este es un SRM de tercera generación, acoplado farmacológicamente con estrógenos equinos conjugados. Este va a estar indicado para el alivio del dolor de los síntomas de la menopausia y la prevención de la osteoporosis. En un estudio se observó que provoca la regresión de la lesión en un modelo de endometriosis, pues en roedores y la supresión de síntomas en casos de endometriosis confirmada.
El raloxifeno podría ser otro modulador de receptores de estrógeno, sin embargo, se observó una recaída de dolor pélvico crónico con el uso de este fármaco. Ok, pasando a los andrógenos. El primero del que vamos a hablar es el danazol. Es un derivado sintético de la 17-alfa-etiniltestosterona. Este va a suprimir la oleada de LH a la mitad del ciclo para promover la anovulación crónica. Crea un estado hipoestrogénico e hiperandrogénico que promueve la atrofia en las lesiones endometriales. Lo vamos a usar en dosis de 200 miligramos vía oral 3 veces al día. Y esto nos va a provocar la disminución del tamaño de los implantes endometriales y síntomas del dolor pélvico tras 6 meses de tratamiento. La dosis recomendada pues son 600-800 miligramos todos los días y algunos efectos colaterales que pueden presentar son el acné, los bochornos, el hirsutismo, perfil lipídico alterado, enronquecimiento de la voz, este se vio que es posiblemente irreversible, aumento de los niveles de enzimas hepáticas y un cambio en el estado de ánimo. Y también se observó una posible heterogenicidad, por lo cual es importante e indispensable agregar anticonceptivos con el uso de este andrógeno. Es administrado cada vez menos y en caso de hacerlo por lapsos reducidos para pues mitigar todos estos efectos. El siguiente es la gestrinona. Es un antiprogestacional utilizado en Europa contra la endometriosis. Este tiene efectos antiprogestacionales, antiestrogénicos y androgénicos. Tiene una eficacia igual a la del danazol y los agonistas de la GnRH para el alivio del dolor de la endometriosis. En un estudio, a los 6 meses de tratamiento no ocasionó la pérdida de densidad mineral ósea que suele observarse con el uso de agonistas de la GnRH. Este fármaco es más eficaz para disminuir de manera persistente el dolor pélvico moderado o intenso y algún efecto colateral que puede presentar es el descenso de los niveles de lipoproteína de alta densidad o HDL. Este se puede administrar en una dosis oral de 2.5 miligramos 2 veces a la semana. Sin embargo, hay que recordar que pues no tiene disponibilidad aquí en México. Continuaremos con el tratamiento quirúrgico del dolor, recordando que este podemos ofrecerlo después de que el fármaco inicial o el uso de varios fármacos no fueron suficientes para el control del dolor. Primero, la remoción de lesiones y adherencias. La laparoscopía es el método principal para el diagnóstico de la endometriosis y el tratamiento quirúrgico concurrente pues es una opción atractiva una vez que ya se hace el diagnóstico. En un estudio se observó que la laparoscopia diagnóstica con una ablación de las lesiones endometriales agregado a la extirpación de los nervios uterinos presentó un 63% en el alivio del dolor sintomático en comparación con realizar cada una de ellas de forma individual. Los métodos por los que lo vamos a hacer es la ablación láser, a la cual a los 5 años hay una necesidad de continuar con el tratamiento hormonal o analgésico por la regresión de la enfermedad. Y la segunda sería la coagulación electroquirúrgica corriente, el cual pues tiene una recidiva frecuente tras la extirpación quirúrgica más que la anterior. Sin embargo, se vio que hubo una reaparición del dolor pues en el 74% de las pacientes. Entonces, hablando de la extirpación de los endometriomas, es el tratamiento quirúrgico para descartar un tumor maligno. Se comparó la quistectomía con oforectomía total con aspiración contra la resección de la pared del quiste y se observó que la quistectomía con oforectomía total con aspiración nos va a ofrecer la reducción de tasas de recurrencia del endometrioma y el dolor. Mejora las tasas de embarazo espontáneo posterior y se debe preservar y esto permite que se conserve la mayor cantidad posible de tejido ovárico normal. Estos pues, pueden ser utilizados por coagulación electroquirúrgica, sin embargo, pues esta debe ser limitada para la preservación del tejido ovárico. Y para el mismo puede utilizarse la vasopresina diluida o la sutura de ovarios. Y se ha observado un 15% de recidiva a los 2 años de haber hecho la cirugía inicial. La extirpación de endometriomas. Se ha observado una reserva ovárica reducida
tras la extirpación del endometrio, ya que disminuye la capacidad de generar óvulos fecundables. Y la cirugía incrementa el riesgo de formación de adherencias, ya que, y pues esto nos va a afectar la fertilidad futura en caso de que pues, la mujer es lo que desee. Entonces, en una mujer sintomática, con un endometrioma pequeño, con niveles normales estables de CA 125, que es lo que vimos la clase pasada, nosotros vamos a preferir una vigilancia o una estrategia a la expectativa en este caso. Eh, Tras el diagnóstico del endometrioma, se puede realizar una ecografía transvaginal cada 6 a 12 semanas para descartar pues, un quiste hemorrágico. La desventaja principal de esta estrategia a la vigilancia que pues, les menciono es la imposibilidad de descartar un cáncer de ovárico. Continuando con la neuroectomía presacra, pues consiste en el corte de los nervios presacros. Estos nos van a ofrecer el alivio del dolor pélvico crónico y es la cirugía más efectiva para el dolor que se presenta en la línea media. Esta cirugía se va a usar de forma limitada y no se recomienda su uso sistemático, ya que la ablación laparoscópica es considerada una técnica pues bastante difícil. La ablación laparoscópica de los nervios uterosacros destruye las fibras nerviosas que pasan al útero después de los ligamentos uterosacros. No, esta cirugía también es conocida como LUNA. No hay evidencia que respalde la ablación de los nervios uterosacros. De hecho, se observó en un ensayo que esta ablación no mejoró el dolor de la dismenorrea, la dispareunia o la calidad de vida contra la laparoscopía sin la denervación pélvica. Entonces, ¿cuál sería el mejor abordaje que se puede ofrecer para todas las cirugías antes mencionadas? Estas pueden ser completadas por dos vías, vía abdominal o vía laparoscópica. Se vio que las masas ováricas benignas, que pues, es el caso de los endometriomas, en la incisión de los implantes endometriósicos y en la destrucción de las adherencias, se prefiere la laparoscopía. Ya que pues presenta menos complicaciones posoperatorias en los estudios que se realizaron. Pero todas las cirugías se pueden también completar por vía abdominal. Sin embargo, la neuroectomía presacra laparoscópica puede ser tan efectiva como la laparotomía, y esto principalmente depende de la experiencia del cirujano y de las posibilidades del hospital para ofrecer el tipo de cirugía. La histerectomía. Este es el método definitivo y más eficaz en mujeres que no desean conservar su fertilidad. Esta va a ser adecuada en pacientes con dolor rebelde, masas anexiales o múltiples tratamientos conservadores, pues las cirugías. Puede ser vía laparoscópica abdominal o vaginal. Sin embargo, se vio que en una vía vaginal, si es una paciente, por ejemplo, que ya tiene un historial de cirugías para la remoción de las endometriomas, pues se puede encontrar adherencias, lo cual pues dificultan mucho realizar esta cirugía, por lo cual la vaginal pues no se consideraría tanto. Antes de practicar la histerectomía para tratar la endometriosis, se debe comentar con la paciente la necesidad de una oforectomía, ya que se comparan los beneficios de la analgesia y los riesgos de una nueva operación ante la recidiva de la endometriosis. Considerar conservar los ovarios si tienen un aspecto normal en mujeres en quienes se practica la histerectomía. Sin embargo, pues conservar los ovarios también puede incrementar el riesgo de una nueva intervención quirúrgica. En un estudio en el que se realizó histerectomía con una salpingoforectomía bilateral a mujeres con endometriosis, se observó un 10% de recidiva en el dolor pélvico. Comparándolo en las mujeres en donde se les conservaron los ovarios, hubo 6 veces mayor la recidiva del mismo dolor. Y aquí es cuando nosotros podríamos hablar de la sustitución hormonal después después de la cirugía y en qué mujeres vamos a recomendar el uso de estas hormonas. Serían mujeres jóvenes y que posiblemente pues tengan mayor beneficio en la sustitución de estrógenos, y continuaríamos este tratamiento hasta la fecha de la menopausia natural pronosticada en esta mujer. El uso de estrógenos sin progestágenos es adecuado para mujeres hipoestrogénicas sin útero.
Sin embargo, con dicho tratamiento se ha señalado reaparición de la enfermedad en mujeres en las cuales se trató originalmente la endometriosis intensa con histerectomía y salpingoforectomía bilateral. Estos síntomas pues requirieron que se tuviera que realizar otra cirugía y no reaparecieron con los tratamientos subsecuentes en comparación con un estrógeno y un progestágeno juntos, que es lo que más se recomienda. Se han también reportado casos de carcinoma endometrial en mujeres con endometriosis que fueron tratadas con estrógeno sin progestágeno después de la histerectomía y salpingoforectomía bilateral. En una situación rara, puede resultar de la endometriosis pélvica extirpada en forma incompleta. Cabe considerar la adición de un progestágeno al estrógeno de reposición en mujeres con endometriosis intensa que fueron tratadas quirúrgicamente. Sin embargo, se comparan los riesgos del cáncer con los cambios adversos a las concentraciones de lípidos y los de cáncer mamario que acompañan pues a la adición de estas hormonas, ¿no? Como la progesterona. Por lo cual, pues sí hay que considerar el uso más beneficioso al darlos que al no darlos. Por último, hablando de la infertilidad y la endometriosis. El tratamiento médico para la endometriosis no va a aumentar la fertilidad, a excepción de los agonistas de la GnRH, ya que en pacientes que plantean someterse a la fertilidad in vitro, una inyección intracitoplasmática de esperma, pues pueden ser una opción. Hay autores que señalan que la ablación quirúrgica también puede ser beneficiosa. La endometriosis moderada a grave puede tratarse con cirugía para restaurar la anatomía normal y la función tubárica en pacientes que buscan embarazarse y tienen pues ya alguna malformación anatómica. Y pues hablando de tratamientos de infecundidad, se le podría ofrecer a la paciente hiperestimulación ovárica controlada, inseminación intrauterina y la fertilización in vitro, que es lo que hablamos al principio de la clase. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y mucho éxito. Gracias.